Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde pretendemos poner a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Recientemente se ha dicho que la migración es un derecho humano fundamental y que nadie puede ser obligado a quedarse en el lugar donde tiene que estar o donde haya nacido. Sin embargo, la vida práctica es muy diferente y los flujos migratorios en el mundo son regulados por diversas disposiciones normativas que tienen todos los estados. El día de hoy vamos a hablar de esto, nos va a acompañar un experto, no se vaya. Ahora regresamos. En Derecho, con Carlos González Robles. Ya estamos de regreso aquí en su programa En Derecho. Como decíamos antes del corte, el día de hoy vamos a hablar de algo que se habla mucho ahora, está muy en boga, el hablar de los derechos humanos, incluir en ellos el derecho a la migración, en el cual supuestamente nadie puede ser obligado a quedarse en algún lugar. Sin embargo, en la vida real las cosas son de manera muy distinta. El día de hoy nos acompaña el licenciado Fernando Soto Urtis, quien es un experto en la materia de migración desde hace más de 17 años, es abogado egresado de la Universidad Americana y actualmente es el socio director del despacho Care del Rey y Soto Consultores, que son especialistas en una serie de gestiones, sobre todo en materia migratoria ante el Instituto Nacional de Migración y otras entidades que pudieran estar involucradas. Fernando, muy buenos días, bienvenido al programa. Hola, muy buenos días, Carlos, ¿qué tal? Mucho gusto. Fernando, a ver, se habla de esta situación que decimos, ¿es realmente un derecho humano el migrar? Porque digo, si yo mañana me quiero ir a vivir a Estados Unidos, a Francia o a Turquía, donde yo quiera, pues no nada más es de que agarre yo un avión y me vaya. Hay una serie de disposiciones que se tienen que cumplir. ¿A qué se refiere realmente la teoría, la filosofía, esta corriente que dice que la migración es un derecho humano? Pues mira, yo opino eso, vámonos al derecho natural, en el cual los seres vivos, ¿no? Para conseguir alimento y para conseguir ciertas mejores condiciones de vida en determinadas etapas del año, migran. La migración es un acto que sucede en todos los seres vivos. Desafortunadamente, pues, intereses económicos alrededor del desarrollo de esta historia han sido delimitados a través de los territorios, ¿no? Realmente las poblaciones en sí se han agrupado para hacer el contrato social, tener en ellos un bien común y beneficiarse de ese contrato social los integrantes de ello. Es por eso que existe gente que dice, yo tengo derecho a migrar natural, ¿no? No se dan las condiciones en mi entorno, en mi contexto, para que yo pueda desarrollar cualquier tipo de actividad, inclusive básica, que es comer. Y hay otros que dicen, ok, sí puedes migrar, pero haz una migración legal, ¿no? Esa es la migración en la cual mi punto de vista es la que se debe de dar. Uno tiene que prepararse para migrar, no es agarro mis cosas y nos vamos, ¿no? Sí, claro, porque además, evidentemente, cuando una persona extraña se introduce en un entorno cultural o social que ya se encuentra previamente preestablecido, pues van a haber un impacto también en el funcionamiento de esa sociedad. Por supuesto, y aparte también creo, en mi muy particular punto de vista, que el gobierno también tiene que, en esta situación de considerar una migración de otras personas hacia el país que está recibiendo la migración, debe de considerar también, aparte de dar protección a estos migrantes, debe de haberse encargado que ya sus partes más vulnerables sociales están protegidas. O sea, la población no puede ver, que la población de un país no puede ver que sus partes sociales están excesivamente desprotegidas, sin atenciones sociales, y llegan refugiados políticos que reciben o refugiados de cualquier otro tipo migratorio, que reciben atenciones que a veces la población encuentra un poco inequitativa, ¿no? Oye, ¿por qué tienes atendido este segmento y por qué no tienes atendido este otro segmento? Entonces yo creo que la valoración de la gente puede ir avanzando un poco más, estar a favor de la migración en ciertos sectores que están un poco renuentes a ellos. Si el gobierno empieza a atender las necesidades básicas de las áreas más vulnerables, de la gente que está tanto sin trabajo, en la calle y en cualquier tipo de circunstancia que te puede poner una situación económica difícil. Oye, Fernando, ¿y cómo estamos en México? Porque recientemente, digo, ese es un punto de vista muy personal mío,
Yo creo que con las declaraciones que hizo el presidente López Obrador antes de tomar posesión, en el sentido de que México era un país abierto para todo aquel que viniera, que quisiera venir, pues se hizo una marea de personas que venían desde Centroamérica, pocos con la intención de quedarse en México, la mayoría con la intención de atravesar hacia Estados Unidos, pero la realidad es que la cuestión migratoria en México se ha convertido en un problema, o por lo menos esa es mi percepción. ¿Cómo están realmente los flujos migratorios de otros países hacia México y de México hacia otros países? De otros países hacia México es excesivo el flujo migratorio, Carlos Javier. El legal y el ilegal. Desafortunadamente, el actual gobierno, en mi punto también de particular, no pudo con el paquete. Al principio, cuando hizo estos planteamientos inclusivos, en el cual llamaba que la gente estuviera en el país para desarrollar mejores actividades y tuviera mejores condiciones de vida y que México era casa de todos, está bien, suena muy bonito. Es parte del discurso que él manejó de muchas cosas bonitas, de las cuales, en mi particular, otra vez punto de vista, convenció a mucha gente, nos convenció, pero así no fue. El chiste es de que hay mucha trata de personas, hay mucha excesivo tráfico de personas. Ese es el punto. Entonces, tanto de Oriente como de Centroamérica agarran México puente para cruzar al pastel grande, que es Estados Unidos. Es un mundo de dinero el que hay ahí, involucrado para las autoridades, involucrado para los tratantes de las personas, para el crimen organizado y también para los propios migrantes. El flujo migratorio en México es excesivo. Oye, a ver, Fernando, pero dime una cosa. Hace rato decías que un país, y yo coincido contigo, tiene que ver primero por los suyos y posteriormente por aquellos que quieren formar parte de él. Sin embargo, la realidad es que las cosas no son así, porque los flujos migratorios legales son los menos, los flujos ilegales son los más. Y como dices tú, detrás de esto hay una serie de situaciones no estrictamente humanitarias ni forzosamente legales, sino económicas, porque hay una ganancia absoluta del crimen organizado en ese tipo de cosas. ¿Cómo ves el futuro? Dinos en 30 segundos antes de irnos un corte. ¿Cómo ves el futuro de los flujos migratorios hacia México y de regreso vemos los flujos migratorios de México hacia el extranjero? En tanto la autoridad no acepte la realidad y nos diga exactamente en toda la estructura legal cuáles son los problemas que enfrentamos, no va a parar el tráfico de personas, no nos vamos a enterar exactamente en qué participamos para que eso suceda y también podemos explicar a los demás países cómo pueden ayudar a parar esta cadena de crimen, ¿no? Porque es un crimen lo que está sucediendo. Sí, evidentemente lo es, pero bueno, vamos ahorita a seguir platicando con ustedes, regresamos en un momento, vamos a una pausa, estamos en su programa En Derecho. En Derecho. Continuamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. En Derecho. Regresamos. Ya estamos de regreso en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Estamos teniendo una interesante charla con el licenciado Fernando Soto Urtis, especialista en la materia de migración. Fernando, decíamos antes del corte que existe, bueno, pues el futuro migratorio pues no se ve muy claro para el mundo porque pues el mundo sigue extremadamente polarizado entre el norte y el sur, entre los países ricos y los países pobres, los países desarrollados y los países que no lo son, entre los cuales desafortunadamente nos encontramos nosotros. ¿Cómo vemos a grandes rasgos el futuro de estos flujos migratorios? ¿Van a aumentar? ¿Van a disminuir? ¿Qué posibilidades tienen estos programas que supuestamente está alentando el gobierno de México para que la gente de Centroamérica se quede en América Central? ¿Cómo ves tú el futuro en este sentido? Bueno, principalmente yo creo que el futuro del flujo migratorio del exterior hacia México ha ido en constante aumento.
no sé en qué porcentajes, pero sí definitivamente vemos que el Instituto Nacional de Migración ha recibido exponencialmente mucho más solicitudes, tanto de refugio como de residencia en los últimos 10 años. Entonces podemos ver, y principalmente todo esto es de Centro y de Sudamérica. Podemos ver que Centro y Sudamérica toman México como un plan de desarrollo económico, ya sea para el primer paso o para el segundo paso, que puede ser la Unión Americana o Canadá. Mucha gente realmente sabe que el pastel grande es irse a Estados Unidos y obtener un tipo de ingreso económico allá. Eso para ciertos tipos de población. Para otros tipos de población que ya tienen una profesión y viajan o tienen la migración legal a través de una residencia y un permiso de trabajo, eso siempre se ha sostenido, ¿sabes? México no manda mucho talento al mundo. México manda algunos técnicos, manda científicos, manda nivel gerencial, pero eso sí, mano de obra que nosotros, especializada, que nosotros exportemos al mundo y que el mundo nos llame para que vayamos a hacer dicha mano de obra, desafortunadamente no existe. Entonces, ¿cómo veo los flujos migratorios a futuro? Los veo de nosotros hacia el exterior, en un crecimiento constante, tanto de gente que llega, hace base en México, como el mismo mexicano, y del exterior hacia México, yo creo que se ha mantenido constante en los últimos años, meses, debido a, varias situaciones, incluyendo el gobierno actual, pandemia, etcétera. Fernando, yo en muy breves ocasiones he hecho trámites ante el Instituto Nacional de Migración. Es una pesadilla, o sea, no sé si se hayan modificado recientemente, pero yo recuerdo que es un procedimiento que está sujeto a una gran discrecionalidad, en la cual prácticamente hay una falta de respeto a las formas elementales, en algunos casos, en la forma en la cual se trata incluso de manera humana a los extranjeros. ¿Cómo lo ven ustedes que se dedican a esto de manera cotidiana, de manera permanente? Mira, Carlos, yo te puedo comentar, en general, más que el trato que recibe por cada usuario en específico del Instituto Nacional de Migración, yo te quiero comentar como la generalidad, o sea, como que el problema de médula raíz. Yo creo realmente, esto tiene que ver con la profesionalización de la burocracia del instituto. Una burocracia mal informada o una burocracia estratégicamente mal colocada porque no está entrenada y no tiene la información suficiente profesional para desempeñar un cargo, trae muchos resultados. Esto ha sido en los últimos, yo creo que 15 años en el Instituto Nacional de Migración. No te puedo hablar más de tiempo porque desafortunadamente no tenía tanta experiencia en ese rubro anteriormente, pero primero, primero teníamos una ley que sacó el expresidente Luis Echeverría y se cambió hasta que entró, que ahorita vamos a pasar ese segmento, y se cambió hasta que entró el presidente Calderón. Entonces, desafortunadamente, el instituto y los agentes migratorios son gente sin preparación. Desconocen los derechos humanos, desconocen la Constitución y también desconocen las leyes especiales. Les dan un pequeño curso de entrenamiento, algunos son licenciados, otros no son licenciados, y entonces no hay una especialización en todo el estudio contextual que tienen que hacer en cada persona que migra. Antes, con la antigua ley, que ahorita también lo vamos a hablar, se hacía, y te voy a detallar más en ese segmento, se hacía un pequeño estudio sobre cada caso en específico, no nada más, cumple 10 requisitos, dale la residencia, cumple 5 requisitos, está perfecto, dáselo ya. Esa situación no tiene estudios previos, y ellos mismos, al momento de no encontrar todos los elementos o no ser capaces de estudiar, interpretar la ley, que eso es muy importante, ¿no? Justificar y motivar la aplicación de la ley. Todos los oficios que tú ves emitidos por los agentes migratorios, no todos, el 70% de los oficios no traen una fundamentación ni un origen de ley correcto. Ahí es donde uno como abogado puede ver qué están haciendo con la institución. Este sexenio han cambiado de jefes de departamento más de 40 veces. Entonces no se le puede dar una continuidad a ninguna estrategia. ¿Por qué? Porque la persona que está dirigiendo el instituto nada más está jugando a ver quién no es corrupto. No solamente está buscando quién es profesional y además no es corrupto, ¿no? Entonces, desafortunadamente la corrupción sí existe, se sigue dando muchísimo, no bajó en absoluto en el Instituto Nacional de Migración
la corrupción. A lo mejor a niveles directivos sí, pero toda la pirámide hacia abajo se ve que hay un funcionamiento todavía corrupto. Ahora, mira, a mí me han dicho muchas personas, sobre todo extranjeros que hacían trámites antiguamente, que también existía una gran discrecionalidad y que eso se prestaba mucho también a la corrupción. Antiguamente yo recuerdo que habían varias calidades migratorias, el FM1, el 2, el 3, y no me acuerdo qué tantas cosas, pero no había una explicación clara ni sensata de cómo evolucionar. Actualmente, ¿cuáles son las calidades migratorias que existen en nuestro país, Fernando? Hay residentes temporales y residentes permanentes. O sea, vienes a residir por un tiempo máximo de 4 años, que se te da la temporal, y la residencia permanente es para aquellos que tienen un vínculo con un mexicano directo, o a partir de cierto tiempo que ya tienen residiendo en el país, se obtiene este derecho para que sean residentes permanentes de forma permanente. Oye, ¿y la nacionalidad en cuánto tiempo estamos hablando que se puede obtener una vez que has cumplido esto? Porque antiguamente me acuerdo que pasabas de ser de FM1 a FM2, de FM2 a FM3, Era y ahí FM2 va la cosa. y FM3, los que se A una cosa, sí. Y ahora, y ya después podías, o sea, tenías que seguir esa ruta para poder acceder a la nacionalidad. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene que pasar antes de que vayamos un corte, Fernando, para poder acceder a la nacionalidad mexicana después de que tienes tu forma de migración, residente permanente? Claro, la ley en cuanto a obtener la nacionalidad mexicana, Carlos, no ha cambiado, son los mismos años. Para países iberoamericanos hay un tratado internacional, México está escrito, que dice que puedes obtener la nacionalidad a partir de los 3 años. Eso es mi criterio. Y para cualquier persona que ha residido legalmente en el país, a partir de 5 años puede solicitar la nacionalidad mexicana. Muy bien, vamos a hacer una pausa y ahora regresamos con su programa En Derecho. Estamos hablando de migración, no se cambie, está muy interesante. Regresamos. En Derecho. Continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. En Derecho. Regresamos. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos en su programa En Derecho, donde queremos poner a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Fernando, hablábamos antes del corte de que existe una diferenciación entre los iberoamericanos y los no iberoamericanos para poder acceder a la nacionalidad mexicana. Nos decías que para los iberoamericanos el plazo es de 3 años de residir en México, y para los no iberoamericanos y para empezar una presión, ¿es iberoamericanos o latinoamericanos? Iberoamericanos, porque la península iberoamericana también está incluida en el Tratado Internacional. Ok, y esto es también recíproco, es decir, si un mexicano se quiere ir a vivir a Europa, puede irse a vivir a España 3 años y obtener la nacionalidad, ¿es recíproco? Sí, no toda, el tratado no hay reciprocidad internacional en todos, principalmente porque Comunidad Europea puso apartados especiales y excepciones a este tratado, ¿no? Pero todo Latinoamérica, nosotros sí recibimos a los españoles. Desconozco si los españoles nos reciben igual, bajo la misma el concepto legal que tenemos del tratado. Sé que hay excepciones en Europa, o sea que España y Portugal firmaron excepciones a dicho tratado. Desconozco cuáles hayan sido, pero México está 100% inscrito en el tratado y los recibe a todos bajo la temporalidad legal que yo te expliqué. Oye, a ver, Fernando, nos decías antes del corte que hubo una modificación a la ley que existía anteriormente, que creo que también se llama Ley de Migración, y se forma la nueva ley en el sexenio del presidente Calderón. Sí. Hubieron una serie de cambios significativos que yo no sé, pero para empezar, los flujos migratorios hoy son mucho más rápidos, son mucho más ágiles, el mundo está mejor comunicado, el mundo es más pequeño, pero ¿qué tanto ha servido para poder realmente paliar y regularizar
estos procesos migratorios de los cuales nos hablabas en el primer segmento, que aparentemente han aumentado de manera muy importante en nuestro país? Mira, lo que es importante mencionar aquí es que en la antigua ley, que era la ley vigente antes del 2012, se planteaba que el extranjero tenía que probar al agente migratorio una capacidad técnica para poder venir a desempeñar el cargo en el país. A partir del 2012 eso quedó desvirtuado en la ley, cosa que es un error. Porque cualquier persona puede decir que yo voy, oye, una empresa que está con su certificación ante migración para contratar extranjeros, le dice a migración, oye, yo necesito un fotógrafo. Y el fotógrafo realmente no es fotógrafo, es qué sé yo, es un artesano, ¿no? Y realmente es amigo del dueño y pues nada más vino y ya tiene una residencia sin ninguna capacidad técnica. Ahí nos estamos saltando lo que la ley trataba de proteger, que era tanto el empleo primero, darle el empleo al segmento mexicano más necesitado y después ya poder acoger a un extranjero. Tanto la Ley Federal del Trabajo también contempla que por cada extranjero tú debes de tener contratados 10 mexicanos. Entonces, el Instituto Nacional de Migración actualmente ni siquiera verifica esa regla, Carlos Javier. Oye, pero a ver, ¿y no hubo homologación entre la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Migración? No, lo que están haciendo es que a veces mandan verificaciones por oficio, le piden auxilio a la Secretaría del Trabajo y que la Secretaría del Trabajo vaya y verifique a las empresas donde están los extranjeros trabajando para que revisen condiciones de trabajo. Y simplemente si hay 6 extranjeros y un mexicano, llegan y ponen una multa. Pero no hay ningún tipo de regularización. No hay ninguna consecuencia ni para el extranjero, que no tiene ninguna capacidad técnica ni ninguna justificación para estar desempeñando el cargo que Migración le autorizó. Es un caso personal, el dueño quiso traerlo con la visa a través de su propia plataforma, ese es otro caso. Pero estamos hablando de la ley y lo que la ley protege. Entonces la persona con su oficio y con su capacidad técnica ya no es el elemento necesario para que sea incluido en nuestra economía. Es otra cosa, cualquier otra cosa, pero no su capacidad técnica. A ver, Fernando, se dieron muchos casos que salieron hasta en las noticias, que hacían redadas en los famosos table dance y que encontraban a chavas, a veces muy jovencitas, incluso en ocasiones menores de edad, que trabajaban ahí y que eran pues explotadas sexualmente, y cuando llegaban las redadas tenían permisos migratorios porque supuestamente estaban trabajando en una empresa de mercadotecnia, en una editorial, en una clínica. ¿Qué pasó eso? ¿Cómo evolucionó o continúa pasando todavía el día de hoy? No, lo mismo, es la misma problemática que te explico. Al quitar elementos de la antigua ley en la cual la capacidad técnica ya no tenía que ser probada, ¿no? Muy diferente es que me hubieran pedido mi título como ingeniero en sistemas para venir como director de sistemas en una empresa. Este tipo de niñas que, por ejemplo, que obtenían sus residencias, porque sí las obtenían a través de corrupción del instituto, porque no podían probar una capacidad técnica para ser, pues a lo mejor bailarina, sí, pero no del tipo de bailarina que la encontraban haciendo en la actividad nocturna, ¿no? Entonces, y checaban las formas migratorias, Carlos, y como dices, estaban legales, y hay unas que estaban inscritas como bailarinas. Entonces, he ahí que el Instituto Nacional de Migración siempre, con la facultad discrecional que tú estás mencionando, que sí la ley también se lo da, en algún momento del proceso esta facultad dice, si te quiero yo como agente migratorio pedir la factura del REFI, te la puedo pedir para yo verificar el proceso. Entonces, pero ve la laguna que da para corrupción para que ellos puedan maniobrar con el trámite como se les antoje, o negarlo o autorizarlo. Lo mismo sigue pasando ahorita. Sí, y eso es muy lamentable, porque en teoría pues deberían de gozar de los mismos derechos que gozan todos los mexicanos o todas las personas que ya están en México, pero también con esta nueva forma de tramitar, lo que es que lo tramitas estando en el extranjero, tal vez ahí queda una línea muy delgadita para saber si son sujetos de los derechos humanos que protege nuestra Constitución. Es correcto, y en general, o sea, mi opinión en contexto es, tenemos que devolverle al Instituto Nacional de Migración, o sea, el Congreso tiene que darle la orden a través de las leyes al Instituto Nacional de Migración, que vuelva a revisar capacidades técnicas y que haga estudios integrales de cada caso sobre las personas que desean integrarse a nuestra sociedad. No tiene nada que ver ni con su posición económica,
no tiene nada que ver con su color de piel, no tiene nada que ver con sus estudios, tiene que ver con cada caso en específico, si es un perseguido político, si corre peligro su vida por cierto delito, si quiere migrar con su familia porque no puede comer ya en su país. Todos esos casos son válidos, pero deben de ser analizados, así como un abogado, así como un financiero, también gente profesionista que desee venir a prestar sus servicios con sueldos normales o sueldos altos. Tienen que haber el mismo estudio, todos tenemos que ser medidos con la misma regla. Fernando, se nos ha acabado el tiempo, pero creo que quedó una cosa muy interesante y ojalá que nos pudieras hablar de ella en otra emisión, que es cómo funciona la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que bueno, es otra forma en la cual la gente está encontrando de emigrar a nuestro país. Parece ser que tiene algunas disposiciones muy laxas que permiten que la gente regrese. Pero Fernando, te agradecemos mucho por habernos acompañado el día de hoy, muy interesante, y volvemos a platicar contigo más adelante. Con mucho gusto, Carlos Javier. Y muchas gracias a usted por habernos visto en su programa En Derecho. Nos vemos la próxima semana. Que tenga un excelente día.